esta interrogación o esta pregunta por el lugar del sonido en la educación sensible, em, nos llevó a diseñar una línea en la licenciatura en artes que tiene que ver con lo sonoro. Y de hecho hoy nos acompaña en este evento la clase que está a cargo de la profesora María Juliana Soto, que se llama Cultura Oral y que tiene como propósito justamente introducir a estudiantes a pensar el sonido como una herramienta, em, no solamente como una herramienta que nos pueda dar información del espacio que habitamos, em, los biólogos dirían que también de un entorno de aquello que no podemos ver, pero que está allí, seguramente la fauna silvestre, pero también como una posibilidad de pensar el sonido como una herramienta para formar estudiantes en esto de la, como dije, la formación sensible. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho en el departamento en los últimos 10 años, en los últimos, sí, 10 años, con el trabajo de los sonidos, pues digamos que llega a un punto, si se quiere, mm, como de cambio con esta nueva versión de la revista, en el que damos cierre a a un proyecto en el que hablaba, en el que investigamos el sonido con el razón del espacio público y empezamos a pensar el sonido más en términos pedagógicos. Entonces aquí tenemos varios invitados e invitadas que Lorena Marín va a introducir, porque va a ser ella quien modere el espacio. Soy yo, Margarita Cuellar Barona, quien está presentando el evento porque soy quien tengo a cargo de la revista. Entonces voy a presentarles a Lorena Marín, que es quien va a presentar a los demás invitados, a quien agradezco profundamente que estén con nosotros y que hayan tenido la paciencia de esperar estos 20 minutos hasta que este evento pudiera salir al aire. Em, Lorena, pues además de ser amiga, ella es colega, trabaja conmigo en el Departamento de Artes y Humanidades. Lorena es antropóloga de la Universidad ICESI, tiene maestría en educación popular y trabaja como de la Universidad del Valle y trabaja como docente e investigadora en ambas universidades, en la Universidad del Valle y en la Universidad ICESI. Lorena trabaja con metodologías colaborativas, comunicación popular, herramientas de narración colectiva y sistematización de experiencias. Trabajó con junto con María Juliana Soto, que es la compañera que está también aquí, con la profesora que tiene a cargo el programa del curso que está convocado a este lanzamiento. Junto con María Juliana conformó una iniciativa que se llama Mutola Radio, que tiene como fin hacer una cartografía de los cambios radiofónicos en Colombia. Entonces, aquí también hace parte de este panel un colega muy querido, Alberto Ayala, con quien hemos trabajado también muy de cerca estos fenómenos sonoros. Alberto ha sido parte de proyectos por muchos años en la universidad, entonces también le saludo. Y a María Juliana, con quien no hemos trabajado particularmente estos temas sonoros, sí hemos tejido experiencias juntas, porque pues claro, la gente que se ocupa de estos temas pues no es mucha, y las mujeres somos menos, así que hemos procurado tener como una relación muy cercana y nos hemos seguido de cerca el trabajo que hemos hecho, eh, que hemos recorrido en este camino de la exploración sonora. Entonces, no digo más, les dejo con Lorena Marín, quien, como les dije, va a ser las veces de moderadora y va a introducir a los y las invitadas que nos acompañan en la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por esa presentación que nos haces de este evento que estamos tratando de que nos pasen el link para que podamos difundir de manera oportuna, porque cambió el link de transmisión, nos tocó hacer ese cambio debido a unos problemas técnicos. Y en estos momentos, pues pronto ya vamos a poder difundir el nuevo link donde estamos haciendo la transmisión en vivo y en directo a través de la página de Facebook. Bueno, entonces mientras eso, pues quiero contarles que efectivamente yo hago parte de ese grupo de investigación de la Universidad ICESI, que en los últimos años se ha enfocado en el potencial del sonido, tanto digamos en la esfera artística como más ampliada y estética, como en la parte pedagógica. Y es en esa dimensión pedagógica que yo entro en la última fase de investigación de este proyecto, aprovechando para darle un saludo muy especial a las personas que han hecho parte de este proceso investigativo, como Isabel Arciniegas, Marisabel Galindo, Ángela Guzmán, Estefanía Mejía y Joaquín Lorca. A todos ellos un saludo muy especial y con su contribución pues es posible hoy día sacar esta edición y esa herramienta
esa caja de herramientas que vamos a presentar al final, que Alberto nos va a presentar. Bueno, entonces quiero por ahora presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos por un lado a Juan Sebastián Ulloa, que es ingeniero electrónico egresado de la Universidad Javeriana de Cali, magíster en electrónica y automatización de la Universidad de Montpellier, doctor en ecología en la Universidad de París-Saclay y el Museo de Historia Natural de París. Actualmente es investigador del Instituto Humboldt. Desarrolla nuevas metodologías para el monitoreo de la biodiversidad, combinando sensores acústicos y técnicas avanzadas de reconocimiento de patrones. Hoy día se puede decir que combina la acústica y la inteligencia artificial para abordar preguntas ecológicas. Posteriormente se encuentra César Torres, que es comunicador social de la Universidad del Valle, integrante del colectivo de comunicación Noise Radio. Explora la función de la radio como dispositivo para comunicar las diferentes expresiones culturales y sociales de una comunidad y la experimentación sonora en géneros como la radio en vivo y el paisaje sonoro. Ganador de la beca Crea Digital de 2014 de Mincultura y Mintic con la emisora La Radio Ballena. Ha participado activamente en la formulación y puesta en marcha de proyectos radiofónicos y sonoros y estrategias pedagógicas. También ha sido profesor de sonido en la Universidad Autónoma de Occidente y actualmente es laboratorista de audio de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. También se encuentra con nosotros María Juliana Soto, que es consultora, docente, investigadora, creadora de contenidos para proyectos de comunicación y artes visuales. Trabaja en derechos humanos en relación con tecnología, comunicación y cultura digital, cofundadora del colectivo Noise Radio, que desde el 2009 viene trabajando todo el tema de la radio alternativa, performance sonoros e investigaciones sobre sonido en Cali, y también es co-creadora de Mutola Radio, una cartografía que identifica las mutaciones de la radio en Colombia y visibiliza programas y proyectos radiofónicos mutantes o alternativos. También participa de colectivos como Radio Libre y Radio Relajo. También nos place mucho tener aquí en este momento a nuestras invitadas, que son las docentes de la institución educativa 10 de Mayo, Técnico Industrial 10 de Mayo. Tenemos a Claudia Marina Rivera, que es docente de básica primaria, normalista, licenciada en educación con énfasis en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en gestión educativa de la Universidad de Santander. Marisabel Gómez, por su parte, también es docente y tutora del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación. Es licenciada en literatura con especialización en informática y multimedia en educación y magíster en educación de la Universidad ICESI. Estas dos docentes fueron muy amables al abrirnos las puertas de la institución educativa para implementar o hacer el piloto de la caja de herramientas, que es una exploración sobre el sonido en básica primaria. Es como una apertura a ingresar o a ser conscientes sobre el tema del sonido en la educación, la importancia de escuchar, de poner atención, y también esto cómo devela otro tipo de circunstancias que no son solamente sociales, sino también de arquitectura, de como el volumen de estudiantes en un salón y bueno, otro tipo de cosas que ya podremos hablar más adelante. Bueno, entonces la dinámica de esta sesión del día de hoy es que vamos a contar con 15 minutos para que cada participante nos cuente la experiencia a través de una pregunta guía. Vamos a empezar primero con Juan Sebastián Ulloa, y con Juan Sebastián queremos conocer este proyecto tan interesante que lanzaron desde el Instituto von Humboldt, que es Cómo suena mi ciudad, paisajes sonoros desde tu ventana. En este proyecto queremos saber, bueno, conocer cuáles fueron las implicaciones de este proyecto, el por qué querer escuchar estos sonidos en tiempos de pandemia y de confinamiento, y queremos hacerle la pregunta: ¿qué relación ha tenido el sonido con la vida doméstica en tiempos de pandemia? Entonces, bienvenido Juan Sebastián Ulloa y tienes toda la palabra. Hola, hola Lorena, Margarita, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas. Muy contento de ver estas iniciativas, que se hable un poco más del sonido porque somos una cultura muy visual. Y yo, bueno, como bien lo dijiste, pues me he metido por la parte del sonido y tratando de mezclarlo con, con la ecología y con lo que yo aprendí en la universidad, que fue la ingeniería electrónica, cómo analizar señales. Y bueno, se van trazando caminos muy interesantes
que pues uno de esos caminos es esta iniciativa, que pues te cuento es que lo que sucedió es que cuando inició el aislamiento preventivo entre colegas del Instituto Humboldt y la Red Ecoacústica Colombiana, pues empezamos a recibir registros sonoros desde pues, varios colegas, ¿no? Que enviaban y nos mostraban que, sobre todo en la capital, había un cambio radical. Ya los protagonistas en este ambiente urbano no eran pues los camiones, los carros, sino que eran las aves y los insectos que estaban inundando ese paisaje sonoro. Entonces pues decidimos medir e investigar estos cambios en el paisaje sonoro. Y pues obviamente desde el Instituto Humboldt también siempre nos hemos preocupado por mantener vigente nuestra conexión con la naturaleza, ¿sí? Una conexión sobre todo importante en esta coyuntura. Y pensando en esto, intercambiando de idea entre colegas, encontramos una sinergia con investigadores del programa de ciencias sociales para integrar en nuestro estudio y en nuestra colecta de datos a los científicos ciudadanos. Entonces así decidimos lanzar la iniciativa ¿Cómo suena mi ciudad? Paisajes sonoros desde tu ventana, que consistió en que científicos ciudadanos realicen registros sonoros con sus celulares. Buscamos que esto fuera muy inclusive, que incluyera a todo el mundo. Y pues obviamente pusimos un protocolo de colecta para poder comparar los datos entre diferentes ciudades. Les pedimos que grabaran en la mañana, entre 5 y 7 de la mañana, cortes de 90 segundos y en la tarde también. Y que se repitiera esta operación a lo largo de los días durante este aislamiento preventivo. Entonces la idea es medir a medida que se va reactivando la ciudad cómo ese paisaje sonoro va cambiando. Y entonces también le pedíamos a los participantes que llenaran qué estaban escuchando, ¿no? Estaban escuchando transporte motorizado, están escuchando aves, están escuchando insectos, ranas. Y pues entonces los objetivos centrales aquí, uno era pues evaluar los cambios del paisaje sonoro entre momentos de aislamiento y momentos posteriores al aislamiento. Y por otro lado, sensibilizar a los ciudadanos sobre la biodiversidad circundante. La verdad es que, pues, obviamente esto fue un esfuerzo pues, donde la institución, también colegas de comunicaciones nos apoyaron. Eh, pues muy contento porque fue muy exitoso. Estuvimos a 208 participantes eh, trabajando desde 22 de los 32 departamentos en Colombia y durante los 140 días, porque ya se acabó, esto fue entre el 3 de abril y el 24 de agosto, nos enviaron un total de 5.000 registros. Y entonces, eso, bueno, ya con estos registros empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos, cómo podemos evaluar estos cambios? Y medimos cosas que es lo que normalmente se mide, es lo más, digamos, una sola dimensión, que es cómo cambia el nivel de presión sonora. Entonces, cuando evaluamos globalmente esos niveles de presión sonora, encontramos que hubo un cambio significativo, ¿sí? Que ese cambio fue de manera global de 2.15 decibeles, que eso es más o menos un 125%, y esto comparado a que el cambio en actividad medido a través de plataformas de Google es más o menos de un 12% las fases de muestreo que estábamos comparando. Y que este cambio también es proporcional a la urbanización. Esto es un resultado pues, que ya nosotros estamos esperando. Pero también quisimos ir un poco más allá y decir, bueno, ¿cómo está la gente percibiendo los cambios? Y por eso ahí usamos las encuestas que le estábamos mandando a la gente. Y de nuevo encontramos un cambio significativo en lo que ellos estaban escuchando. Todo de manera global se notaba que lo que llamamos sonidos antrópicos fueron ocupando mayor eh, predominancia en este paisaje sonoro. Pero lo curioso fue que esa mayor predominancia no fue en sintonía con los gradientes de urbanización, que era lo que esperábamos. Si en Bogotá se siente un cambio muy fuerte de nivel de presión sonora, pues allá también van a sentir un cambio muy fuerte en el cambio
de las componentes del paisaje sonoro. Pero no, fue en realidad en Bogotá, que fue donde estuvo ese cambio más fuerte, la percepción del cambio fue ligera. Y entonces ya aquí son resultados interesantes porque, pues como te digo, no lo esperamos tanto, pero lo que estamos ya escribiendo un artículo sobre esto, que seguramente está sucediendo es un efecto del enmascaramiento que tenemos súper fuerte en las ciudades y a mayor urbanización. O sea, el enmascaramiento lo que hace es que limita, o sea, llena ese espacio sonoro de una multitud de sonidos donde ya casi nada es comprensible. ¿Sí? Imaginen que agarran unas acuarelas y empiezan a poner colores y colores y colores sobre un dibujo, y al final lo que van a obtener es simplemente una masa gris donde no se entienden los detalles. Entonces creemos que eso es lo que está sucediendo en las grandes urbanizaciones. Lo que es Cali y Medellín, ciudades un poco más pequeñas, no tuvieron, digamos, ese efecto en la percepción. La gente sí percibió fuertemente los cambios sonoros, no fue como tan leve como el enmascaramiento, es decir, el enmascaramiento es más leve en estas ciudades más pequeñas y fue muy variable lo que encontramos, es decir, que en Cali y Medellín todavía tenemos pues algunos relictos donde hay unos bosques muy bonitos como pues la Universidad del Valle en el sur, sobre todo, zonas mejor conservadas donde cualquier persona, y aquí los invito pues que, que escuchen toda la fauna que se puede escuchar en la ciudad de Cali, por ejemplo, igual casi cualquiera de nuestras ciudades, porque estamos hablando aquí de Colombia, que es un país mega diverso. Otro de los resultados que tuvimos, que también fue muy bonito, fue la sensibilización de la gente. Aquí pues tuvimos participación, aquí hablando de educación también, de una profesora de la Universidad EAFIT de Medellín, que pues ella me llamó diciéndome que pues, ella trabaja en educación ambiental, ¿sí? Y pues trabaja con los estudiantes para sensibilizarlos y normalmente hacen salidas de campo. Pero pues este año obviamente con el confinamiento esto fue imposible y entonces cuando se dio cuenta de esta iniciativa dijo, "Uy, yo quiero participar con mis estudiantes". Y nosotros pues obviamente esto era una convocatoria abierta para todo el mundo y fue bonito trabajar con ella y pues ella súper agradecida pues me contó pues cómo los estudiantes destaparon sus oídos, cómo habían aprendido a escuchar y de hecho de ellos recogimos 1500 registros, que es un montonazo en un momento muy breve. Eso fue durante menos de un mes que ellos estuvieron registrando. Y ejemplos de otras personas que también participaron. Aquí tengo Luis Vidal, que nos escribió una nota diciendo, nuestro oído cambió para siempre. Y esto, pues, a mí me parece súper bonito y también muestra cómo estas iniciativas son ejercicios participativos de involucrar a la gente, puede ayudar a educar la forma en la cual escuchamos. Y también es el problema, pues, que tenemos en las ciudades, que ya no escuchamos lo que nos tenemos alrededor y vamos sumando capas y capas hasta que todo se vuelve completamente gris. Esto pues es un resumen general de lo que ha sido esta iniciativa, que ya estamos en la etapa de cierre, analizando. Quiero también aprovechar aquí para agradecer a todo el equipo que estuvo, el equipo de Ecos Urbanos que creamos en el Instituto Humboldt, pues que estuvo aquí apoyando esto: Orlando Acevedo, Susana Rodríguez, José Manuel Ochoa, Angélica Hernández, Cristian Cruz, Margarita Roa, Lina Sánchez, Viviana Gómez y Jennifer Herrera. Y hubo otras personas también que estuvieron ayudándonos, siempre apoyándonos en esta iniciativa. Listo, Juan Sebastián. Te agradezco mucho por compartirnos esta iniciativa tan interesante que se viene adelantando desde el Instituto von Humboldt. Es muy interesante ver cómo precisamente en coyunturas específicas de confinamiento los sonidos se van transformando y toda esta, precisamente esta configuración que
a propósito de la clase que está dando María Juliana Soto y que está intentando que los estudiantes puedan escuchar, es que ella precisamente aborda los elementos que componen el paisaje sonoro, que sería muy interesante que ellos puedan dar sus perspectivas sobre este fenómeno, sobre estas transformaciones del paisaje urbano, cómo van creciendo sonidos antrópicos, cómo van cambiando otros, cómo podemos entender la configuración de ciertos barrios a través de estos sonidos y cómo finalmente también podemos entender otro tipo de sonidos que irrumpen, que es a propósito del tema que viene a continuación con César Torres. Por lo menos no sé si en todos los barrios sucede, pero los sonidos y la forma, la frecuencia en que aparecen por lo menos vendedores ambulantes, gente pidiendo plata, que también nos da cuenta, o sea, qué nos revela el sonido sobre cómo nos revela el sonido la situación del país o del contexto de la ciudad, particularmente de Cali. Es decir, que estos sonidos irrumpen irremediablemente y nos encontramos con que pues efectivamente nos muestran que hay unas desigualdades muy grandes, y estos sonidos que a veces parecen ser bastante incómodos, como que no hemos pedido, pero allí están. También hace parte de una investigación que ha hecho María Juliana Soto sobre los sonidos de la pandemia. De pronto ahorita nos puede contar un poquito más sobre esto, pero entonces, bueno, vamos a darle la palabra a César Torres. Si César Torres quiere recoger algunos elementos de Juan Sebastián y si los demás y las demás participantes quieren opinar, porque la idea era que esto estuviera abierto para las preguntas del público, pero como hemos tenido algunos problemas de enclaustramiento, entonces con las preguntas que tengamos aquí, nosotros los que estamos ahorita en la sala, pues también podemos trabajar. Entonces, César Torres ha trabajado, precisamente publicó en este volumen de la revista, en esta edición, un diario de campo sobre una escuelita de radio en Panamá, y él nos quería hablar un poquito sobre los sonidos que irrumpen. Entonces, como que cómo podemos explicar o cuál es la importancia de entender sonidos que irrumpen tanto en la cotidianidad como, no sé, el ejemplo que acabo de decir, ¿no? Como ciertos sonidos que no estamos esperando, pero que irrumpen y se vuelven parte de una nueva configuración sonora de la ciudad, pero también de estos sonidos que irrumpen en contextos que no conocemos. Por ejemplo, armar una escuela de radio en Panamá, ¿qué tipo de configuraciones nos puede dar esto? Entonces, César Torres, lo que nos puedas decir, pues va a ser muy bien recibido en estos momentos. Muchas gracias. Hola, ay, perdón, yo meto antes, un momentico la cuchara aquí antes de que hable César, porque le tengo mucha confianza, puedo hacer esto. Le doy la bienvenida a los estudiantes de Cultura Oral que se están metiendo al Zoom. Gracias por la espera y recuerden que, pues, que este es espacio también de clase, pueden hacer preguntas. Lamentamos mucho la demora en la conexión, creíamos que lo íbamos a poder hacer por Facebook o por YouTube, pero pues ya están llegando ahí. Entonces también para los invitados que de repente el Zoom empezó a llenarse de gente, pues son los estudiantes de Cultura Oral que llevan ya un mes trabajando paisaje sonoro, la voz y otros asuntos relacionados con los entornos sonoros. Entonces, pues esa era nota al pie, perdón ya. César, dale. Todo bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias pues por la invitación, tanto a Margarita como a Lorena en un principio para participar en la revista. Una revista que tanto Nois, Juliana, pues el Parche Caleño siempre hemos como admirado mucho, pues no sé, como por su estética y también por muchos temas que han tocado desde hace ya, bueno, apenas me daba cuenta que era el número 19. Gracias, y sí, pues estuve como que los últimos años, pues yo hago parte de Nois Radio, que es un colectivo de radio alternativa y de experimentación sonora junto a Juliana Soto y a Natalia Spitia, Natalia Santa, Stephanie López, y hemos venido trabajando al lado, hombro a hombro con el sonido de los barrios, de las calles, de las ciudades, y también nos hemos aventurado un poquito a salir de estos lugares un poquito cómodos y hemos ido a otras partes pues, de la geografía, tanto colombiana como a otros países. Y la verdad es que también lo que voy a hablar un poquito aquí también son viajes personales, viajes como a otras partes
en los que pues Panamá es uno de ellos, tanto viaje personal como viaje para trabajar en esta escuela de radio, como otro viaje que hice inmediatamente después, que fue a Europa y conocer, pero pues lo nombro aquí porque también fui con los oídos muy abiertos y como decía mi papá, que me decía pare bien la oreja, pues con las orejas bien paradas. Entonces, pues quería primero como hablar de esto que Lorena me propone y que yo propuse también, y que fue como una lectura que me llamó mucho la atención hace unos años de una escritora, profesora y música también, que es de Canadá y que es de todo este movimiento de ecología acústica y todo esto, que se llama Hildegard Westerkamp. Y ella habla de que toda escucha, cuando uno se sienta a escuchar en un parque, en un barrio, y ahorita con lo que nos contaba de Humboldt, del instituto, y el compañero Juan Sebastián, que cuando uno se sienta a escuchar, siempre esa escucha va a ser disruptiva. Entonces, no es tanto que uno se sorprenda algunas veces, sino que siempre que uno va a escuchar de verdad, que uno lo ve como cosa rara. Nosotros desde Nois, siempre que últimamente estamos muy metidos en la pedagogía, en que la gente por este fenómeno de la pandemia se está refugiando en la voz, en los sonidos, en escuchar el entorno, qué le dice ese entorno, y está tratando de hablar con otros, comunicarle cosas, y bueno, entonces el fenómeno del podcast cobra mucha importancia. Y entonces nosotros que llevamos algunos años aquí en esta movida, pues nos piden algunos consejos que con mucho gusto pues queremos compartir, pues si podemos servir en algún momento. Y siempre que vamos a hacer un taller al inicio, le dedicamos muchas horas, y eso pasó en la escuelita, en la gran escuela, escuelita de cariño que hicimos en Santa Fe de Darién, que fue el pueblo, pues el lugar original, que es la región de Darién panameño, que queda más o menos a 2, 3 horas en carro de Ciudad de Panamá. Y pues llega pues pues la carretera panamericana lo lleva hasta el tapón del Darién, que es la frontera pues extraña con Colombia. Entonces, siempre en estas escuelas, en talleres de podcast, en mi labor como profesor en la Universidad Autónoma y en Univalle también, siempre que hay la oportunidad es sensibilización sonora, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a ir en silencio a caminar por el sitio que es tu sitio alrededor, llámese universidad, llámese la pastoral social donde estemos. Recuerde un poco de cuál es su lugar, de dónde viene y cómo suena ese lugar. Bueno, ya nos vamos con lo de Schaffer, entonces, ¿qué marcas, qué tonalidad, qué huellas sonoras ustedes alcanzan a percibir en ese lugar, en el lugar en el que están en este momento? Y después, y bueno, mezclado aquí en todo esto, pues eso, todos los que están aquí que son profesores saben que uno entre más enseña, más está aprendiendo en uno, ¿no? Siempre le salen a uno más dudas y quiere como ahondar más, y pues ese es también mi caso. Y en los viajes en Panamá, en los otros viajes que hice, era como escuche César, era como ese pequeño ser dentro mío como diciendo, bueno, escuche más pero la pregunta era, ¿para qué quiero escuchar? ¿Qué es lo que estoy buscando, pues, si voy a X o Y lugar a escuchar? Entonces, eso por un lado, como la pedagogía siempre nos marca la sensibilización sonora, el nunca vi un sonido, que es como recoger una clase, una cátedra que dio Schaffer y recogerla para hacer un taller, una sesión de taller para que la gente pusiera en pequeñas postales sonoras algo que escuchara, ya sea en vivo o ya sea con una pieza sonora que nosotros pusiéramos. Y entonces, hablando del tema también un poco pedagógico de la revista, pues siempre ha estado ahí la sensibilización, la escucha como algo importante. ¿Y cuáles son esos sonidos
supuestamente extraños que escuchamos cuando nos ponemos en esa actitud que dice Hildegard, cuando de verdad nos ponemos en la actitud de escuchar. Quería aquí leer un fragmentico de un libro de David Top que se llama Resonancia Siniestra, y es como un libro que se dedica a eso, a la escucha, ¿no? A cuáles son esos sonidos que escuchamos. Y aquí hay un momento que quiero como describirles, y es como pensar cuando llega alguien a ese nivel de escucha, un poco qué se puede escuchar. Entonces dice, citando pues un libro, David Top cita mucha literatura y mucha música aquí en estos libros, y dice: las palabras eran casi tan tenues como la respiración infrahumana de las plantas en el invernadero, escribió Powys en Glastonbury Romance. Era como los crujidos de las sillas en una habitación que ha estado vacía durante horas. Era como el abrir y cerrar de las puertas en una casa vacía. Era como el chasquido de una rama seca entre los matorrales desolados al borde de un jardín olvidado. Era como el silbido del viento en una torre en ruinas, una torre sin campana ni balaustrada, desnuda ante la erosión de la lluvia y blanquecina por los excrementos de las grajillas y los estorninos, que ha olvidado su pasado y no tiene otro futuro más allá de una disolución anónima. Entonces, bueno, aquí lo que me une pues a esta conversación es como hablar de los chasquidos, de los crujidos de las sillas en una habitación vacía, del viento. Entonces, sí, si uno se sienta en un lugar, si uno camina por un lugar con una actitud de escucha, siempre va a ser disruptiva, siempre vas a escuchar cosas nuevas. Así estés en tu habitación, en tu casa, en el parque que llevas visitando toda la vida. Y obviamente si vas a ir a un lugar nuevo, a un bosque o un lugar muy rural como Panamá, Santa Fe de Darién, o al río Sena o al subterráneo de México o al subterráneo de París. Entonces, si no estamos con esa disrupción, si la escucha no nos está llegando de manera disruptiva, es porque no hemos llegado un poco a esa actitud de escucha que la vemos como rara, era lo que quería decir al principio. Porque si vemos a 4 personas en silencio sin hablarle a nadie y solo escuchando, la gente se pone como a la defensiva. ¿Estos qué están haciendo? ¿Por qué son tan raritos? Y si nos vamos a un lugar más íntimo y decimos que meditamos porque estamos escuchando y estamos dejando que las ondas sonoras nos permeen y saber cuál es el universo sonoro y cómo nos habla, también la familia le va a decir a uno: tan raro pues que estés meditando, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué te está pasando? Entonces, me parece que hay que llevarlo a una normalización, ¿no? A que podemos tener espacios y momentos de escucha en los que esos sonidos hagan esa irrupción también y sea pues como todo un acontecimiento y nos hable de los sitios, de los lugares, de los espacios. Y ahí se une una cosa y es como poder llegar a ese momento de escucha y que el lugar te hable, que el lugar socialmente te hable y últimamente políticamente te hable. Entonces, ahí entro como allá al caso de la escuela de radio en Panamá, más o menos 2018 fue, con Yolanda Choice, con voluntarias como Jun Laca, como Laura Cuellar, Samuel Boems también. Estuvimos en un centro que se llama el Centro Pastoral de las Hermanas de Merinol en Santa Fe, provincia Darién de Panamá. Y bueno, tenemos esta sensibilización sonora, pusimos un documental, bueno, desarrollamos toda la escuela con Yolanda, con unas organizaciones de Panamá que se llaman PPD y el CATIE. Teníamos una relación ya cercana con ellas porque habíamos ido con la Radio Ballena, que fue esta estación
de radio que se fue por el litoral pacífico norte colombiano, Chocó, y pasó a Darién, panameño, y a Ciudad de Panamá, escuchando historias de migración. Y después por eso este modo de radio en el que el paisaje sonoro y las voces de muchas personas se escucharan entre ellas. Hicimos un laboratorio en Ciudad de Panamá sobre este quehacer de radio con unas personas interesadas en la radio desde la Alcaldía de Panamá. Y estas organizaciones ya las conocíamos y nos dijeron, bueno, queremos que lo que nosotros trabajamos, que son como estas iniciativas de organizaciones pequeñas en varios puntos de Panamá que se dedican como a cultivar, a tener fincas sostenibles, a cuidar el aguilarpía, a cuidar los ríos, todas estas organizaciones, pues PPD lo que hace es como generar apoyos a estas organizaciones de todo tipo, pues como tanto acompañarlos como también económico. Entonces, que si habían personas jóvenes en estas organizaciones de varios puntos de Panamá, necesitaban como unas herramientas de comunicación y la radio era como esa herramienta importante y ahí entrábamos nosotros pues como a hacer esta escuela. Cuando llegamos, pues la organizamos, hicimos la sensibilización y teníamos obviamente una jornada, como era un espacio grande para nosotros. Normalmente nuestros talleres son muy cortos. Aquí teníamos casi 5 días de talleres y dormíamos juntos en este centro pastoral y todo. Entonces, lo que hicimos, obviamente, fue tener una sesión de recorrer el espacio que era Santa Fe de Darién, que quedaba como a 5 minutos caminando, 5 o 10 minutos. Entonces despertarnos muy temprano e ir al pueblo, ya como al casco un poquito, un pueblo muy pequeñito, y escucharlo, pero también grabarlo, ¿no? Entonces nos despertamos muy temprano. Voy a leer un pedacito nada más, que es el día 3, el amanecer, el pueblo y lo real. Los sonidos matinales y la luna que todavía no se había ido del pueblo. Ese era el escenario a las 6 a.m. en el árbol aquel, el de la sombra, el de los mártires. El encuentro era antes, pero la intensidad de las jornadas decidió por nosotros. Hicimos 2 grupos y con varias grabadoras de sonido digital salimos a caminar por el callejón que comunicaba el centro pastoral con el pueblo, con Santa Fe de Darién, el lugar que nos acogió durante esa semana. Nos fuimos con las orejas bien paradas, atentos a las señales que nos daba el campo. Algunos animales estaban despiertos en plena cantadera, gallos y gallinas, caballos caminando y relinchando, pájaros, perros despiertos y atentos, más pájaros y algunos insectos, chivos en la distancia. Algunas personas caminando por ahí, yendo a sus lugares de destino, nosotros mismos haciendo sonidos y grabando, las megatiendas de los chinos, las fondas, las neveras, las calles llenas de camionetas que transpiran diésel mientras recorren caminos de grava. Entonces, bueno, aquí me gusta esto porque esta escucha disruptiva, esta escucha más atenta que ya nosotros veníamos entrenándola en esa escuela, nos hizo como comprender cosas sociales y políticas. Entonces, en el sector de Darién hay mucha tala de árbol, hay preocupación pues por las fuentes hídricas, como que hay muchos de estos conflictos, entonces empieza a escasear algunos alimentos. Y entonces las personas que estaban en el taller nos hablaban de eso y nos decían como que ya no se consigue algo que le llaman parecido al cilantro, le llaman allá culantro, que ya no sembraban, y culantro casi que es un monte. Y en cambio en estas bodegas grandísimas como megamarkets, como decir aquí, no sé, un D1, pero mucho más grande, que es atendido casi siempre por personas de la China. Entonces, allí en las neveras sí hay culantro, sí hay verduras, pero son costosísimas. Entonces, Hildegard, por ejemplo, dice que, como decía Juan Sebastián ahora, está este sonido gris de los edificios, de las ciudades, que enmascara todo, y llegamos a un lugar tan alejado como una ciudad, pero en donde grandes neveras que utilizan mucha energía
y aire acondicionados muy grandes para esa tienda, esa mega tienda, pues dibujan ese paisaje sonoro. Y las camionetas diésel que dan como también un paisaje sonoro muy fuerte, porque nos está hablando de que si no hay una camioneta diésel no has pelechado, por decirlo de alguna manera, no has escalado, pues no tienes buenos ingresos. También significan ganadería, y la ganadería extensiva también ha hecho que mucha parte verde, bosque, al filo después de los ríos se haya acabado. Y entonces para una gente no es desarrollo, como muchas de las personas que estaban en el taller, pero para otras gentes sí es como tener una camioneta que respire y que tenga ese sonido como tan particular. Digamos que estas cuestiones van saliendo por el paisaje sonoro, por la escucha como disruptiva, estar como atento a esas señales distintivas de los lugares y que te hacen preguntar cosas. Y bueno, no sé si ya pasé los 15 minutos, Lorena, o todavía hay tiempito, o cómo estamos. Yo creo que por cuestiones de tiempo, quizás en estos momentos dejarlo allí y quizás más adelante retomar los elementos más fundamentales, pero te agradecemos mucho por compartir esta experiencia. Y a propósito, para todas las personas que se conectaron recientemente, que acaban de llegar a esta sala de Zoom en la que estamos haciendo un cóctel de bienvenida para todas y todos sobre este lanzamiento de la revista, estoy mostrándoles algunos fragmentos, en particular el artículo que publicó César Torres, que es este diario, pequeño diario de una escuela de radio en la mitad del Darién panameño, a propósito de los sonidos que irrumpen en contextos familiares, porque como él bien lo decía, el sonido, cuando uno tiene esa disposición a la escucha atenta, el sonido irrumpe, porque casi que siempre está o yace, sin que pensemos en él, digamos, en nuestra percepción, no ponemos cuidado a las cosas que nos rodean, y es importante como hacer esa reflexión sobre los significados de los sonidos en contextos distintos, en contextos cambiantes, como el de la pandemia, en medio de procesos de viajes, pero sobre todo en la propia cotidianidad. A propósito de la clase Cultura Oral, y un saludo muy especial a todas y todos los estudiantes de María Juliana Soto. A propósito, María Juliana es la invitada que sigue. Queremos presentar, ella también hizo un artículo para esta edición de la revista, con un artículo muy interesante de un proceso del colectivo Noise Radio, Somos Agua en el Agua, y queremos que ella nos cuente un poquito su reflexión que tiene sobre qué relación hay entre lo sonoro y la imaginación en la radio, pero a propósito, cualquier elemento que ella considere que pueda hilarse con lo que nos presentó Juan Sebastián Ulloa y también César Torres, por supuesto que es bienvenido. De esta manera podemos también ir hilando. Y también, si cualquier persona que esté en esta sala tiene alguna pregunta, comentario que quisiera hacer respecto a las personas que nos han compartido sus perspectivas y experiencias, pues es completamente bienvenido. Entonces, María Juliana, el micrófono es tuyo. Hola, espérenme que si yo no veo, ya me estoy viendo. Hola, pues muchas gracias por esta invitación, por invitarnos a abrir el Salón Virtual de Cultura Oral para compartir esta nueva versión de papel de colgadura. Yo le decía a los estudiantes que desde el primer momento en el que había visto la revista me había enamorado de ella, porque no suelen ser así las revistas que salen de las universidades, así de preocupadas por el diseño, por la fotografía, por la ilustración, y que eso había hecho que hace mucho tiempo, cuando Margarita me mostró por primera vez papel de colgadura, pues sintiera como esa emoción de que algo así existiera en Cali. Pues esa pregunta sobre la imaginación y la radio, la imaginación y lo sonoro, pues creo que podríamos abordarla desde muchos lugares.
Yo escribí ese artículo pensando en un performance radiofónico que hicimos en el año 2018, que se llamó Somos Agua en el Agua, un performance que sucedió en la Sala Beethoven, en el Conservatorio Antonio María Valencia aquí en Cali, y también en la Sala de Música del Banco de la República en Buenaventura. Esto fue en el marco de un evento que el Instituto Goethe y el Museo de la Tertulia hicieron aquí pues en la ciudad, que se llamó Carretera al Mar. Y la invitación era a poder conectarnos con ese camino que hay entre Cali y el Pacífico, usando esta metáfora de la carretera al mar, que es como le llamamos, o la vía al mar, como le llamamos a la carretera que de Cali conduce hasta Buenaventura. Y fue un encuentro de colectivos, de proyectos que dialogan con las problemáticas del Pacífico colombiano, y con la idea de que Cali es una ciudad-región, ¿no? Una ciudad-región Pacífico, y que por eso estos temas no solamente le tienen que importar a la comunidad afrocolombiana, afropacífica, sino que realmente a la ciudad de Cali le toca empezar a pensar mucho más de una manera inclusiva, de una manera mucho más abierta y mucho más empática sobre esta relación que hemos tejido con el Pacífico, y lamentablemente está atravesada por unos temas muy duros de violencia, de racismo, de exclusión y bueno, todo lo que ustedes ya seguramente se alcanzan a imaginar. Nosotros hicimos este performance con la idea de tener en la mesa de radio a Francia Márquez, a Vicenta Moreno, a la maestra Emilia, que ahora no se me escapa el apellido. Bueno, Emilia, estuvimos con una cantante que se llama Cintia Montaño y con un rapero de Buenaventura que se llama El Teacher. Y con ellos queríamos hacer justamente un ejercicio de imaginación. Les propusimos hacer un guión, les propusimos un guión. Nosotros trabajamos mucho bajo la idea del guión literario en la radio, o sea, escribimos historias para la radio, y esas historias pues son guiones de ficción, pero que van involucrando también elementos pues de los problemas o los conflictos o los temas que queramos abordar. Entonces, en este caso, pues lo que hicimos fue decirles a este grupo de personas como, este es el guión que queremos presentar, pero está aquí para que ustedes lo desbaraten y volvamos a hacerlo prácticamente. Esta es nuestra idea de un viaje por los ríos de esta región. Es un viaje que tiene como un ambiente onírico, hay unos personajes que van como navegando en ese río o en esos ríos, y pues la idea es que mientras nosotros contamos esta historia, ustedes también intervengan. Esa fue como la premisa. Lo que le dijimos a estas mujeres que no están allí porque sí, son mujeres que son lideresas sociales de Cali, y que han venido pues desde el Pacífico, desde el Cauca, desde el Chocó, y que pues tienen un trabajo muy importante aquí en Cali desde espacios como la Casa del Chontaduro. Entonces queríamos escuchar sus historias, pero no sus historias, no como su voz de lideresas que ya la conocemos, que la respetamos y creemos que es muy importante escucharla, pero queríamos que ellas nos hablaran de los ríos, queríamos que ellas nos hablaran de esas historias, de esos recuerdos que les suscita pensar en sus ríos, ¿no? Y en esa relación que las comunidades afropacíficas tienen con los ríos. Entonces, fue muy importante para nosotros poder desbaratar el guión con ellas. Ellas no tenían un parlamento que nosotros les hubiéramos dado para el performance, simplemente ellas iban haciendo sus comentarios. Algunas veces esos comentarios tomaban la forma de una canción, otras veces esos comentarios tomaban la forma de un poema, otras veces esos comentarios eran simplemente su relato. Y así fue como construimos ese performance, y pues voy a dejar por allí esa descripción de Somos Agua en el Agua, porque la idea de la imaginación, pues yo creo que tiene mucho que ver con la radio, porque
pues la radio es eso, es imaginación. Nosotros no estamos viendo a las personas que están hablando, no sabemos qué músicos están tocando la música que está sonando, y tenemos una experiencia que está siempre mediada por las imágenes que completamos en nuestra cabeza a partir de lo que estamos escuchando. Entonces creo que esta pregunta pues es muy abierta para poder contarles desde dónde nosotros hemos intentado hacer este ejercicio de radio e imaginación, sobre todo cuando nos ha interesado romper esta lógica de que la radio no se ve. Entonces ahí hemos hecho como una especie de no sé si llamarlo como de trampa, porque nos interesa sacar la radio de las cabinas y tal vez ampliar, tal vez develar la magia de la radio, pero para que la gente se involucre también en esa experiencia sonora, en esa experiencia comunicativa, que como están viendo allí en esta imagen, esa es una imagen de Somos Agua en el Agua, pues está la mesa de radio está allí, los músicos están allí, Stephanie, que es otra de las nois, está allí hablándole al público. Entonces esta experiencia empieza a retar la imaginación desde otros lugares, al involucrar también la imagen y toda la, digamos, la puesta en escena performática de la radio. Yo quería contarles como desde dónde he ido pensando que me gusta hacer este tipo de radio, que me gusta pensar que la radio es esa herramienta para poder construir ambientes y poder sacar temas y poder tejer conversaciones con otras personas. Y me estaba acordando ahora de una, que yo sé que César seguro se acuerda, de unas mujeres españolas que se llamaban La Sonidera. Ya su página web no existe, pero hay un video en YouTube que César y yo vimos por ahí en el año 2010 y era un performance justamente de dos mujeres que se paraban en una mesita. Si hubiera encontrado el video se los podría mostrar, pero se paraban en una mesita con una lámpara, una lamparita así de mesa de noche, y tenían un montón de elementos, de objetos que hacían ruido. Y ellas iban contando historias y iban tejiendo como ese relato, y mientras hacían sonidos con estos elementos, con estos objetos que tenían allí. Y creo que desde que las vimos, yo no sé si fue solo tan impactante para mí, pero creo que todos en ese momento a Nois nos pareció que ellas estaban haciendo como algo que nunca habíamos visto, ¿no? Como que nunca habíamos sentido que la radio podía ser ese lugar también para el juego, para la imaginación, para esa, sacarnos de ese rol periodístico que, pues nosotros somos periodistas, entonces sacarnos de ese rol tan de la información y de la nota periodística hacia otros lugares que se conectaban más con el sonido y con la experiencia pues del arte. Entonces, por eso fue que empezamos a pensar que esa otra radio que estaba más conectada con la imaginación, con el arte, con la creatividad, era posible, y empezamos a tratar de hacerla. Otra experiencia que me gustaría contarles que me hizo pensar a mí en esto de la radio y la imaginación fue un libro que leí hace un tiempo, que es este libro de Paul Auster, que se llama Creía que mi padre era Dios, y es una experiencia que este escritor que se llama Paul Auster hizo con la radio pública de los Estados Unidos. Resulta que un día lo invitan a que, porque no cuenta un cuento en la radio cada mes, y el hombre llega a la casa a contarle a la esposa como, ay, qué emoción, mira que me invitaron a la radio pública, que yo cuente una historia cada mes, y la mujer le dice como, pero usted está loco, o sea, le toca escribir ahora un cuento cada mes, eso es mucho camello. ¿Por qué no le dice a los norteamericanos que le manden sus historias y sus relatos y usted se los lee? Eso es otra historia. Entonces Paul Auster hace eso, le hace caso a su esposa, que pues tampoco es cualquiera, también es una escritora muy, muy reconocida, Siri Hosbelt, si no estoy mal el apellido, y él empieza a leer esas historias que le llegan más de 4.000 historias de todas partes de Estados Unidos, y él empieza a narrarlas en la radio pública. Y cuando pues yo no escuché esa narración, pues no, lo que me llegó fue ya el libro, pero al leer esas historias también empecé a imaginarme justamente que la radio
era ese lugar en donde a través de los sonidos y de nuestras propias voces, de nuestras narraciones, de nuestros propios cuentos, era posible como encontrar un escenario de encuentro, de escucha y de conversación distinto a lo que nos proponen los medios masivos. Entonces, pues, con estas dos referencias, una más desde el arte y otra más desde la literatura, desde el arte de performance y artes visuales y otra más desde la literatura, es que yo creo que en el trabajo con Noise empezamos a pensar que es posible hacer este tipo de radio que reta mucho a la imaginación, que cuando nosotros decimos que esto es radio, la gente se imagina, no sé qué se imagina realmente, como que muchas veces nos hemos preguntado eso, como que hemos llamado radio tal vez a lo que no es radio en estricto sentido, pero nos hemos imaginado que esta radio vale la pena en la medida en la que abre las posibilidades sensoriales, en la medida en la que involucra todas estas sensibilidades de las que hablaban César y Juan Sebastián hace un rato, de cómo se hace uno consciente de las sonoridades que lo rodean, de los entornos sonoros que están allí como siempre presentes, contando historias, contando cosas de lo que pasa, contando sobre la tala de árboles, contando sobre la contaminación, contándonos sobre los cambios que suceden en la vida cotidiana. Entonces, pues creo que ese camino hacia la imaginación, pues está totalmente relacionado con nuestra práctica desde el colectivo y, y desde lo que hemos intentado hacer y un poco de lo que habla el artículo de papel de colgadura, pues tiene que ver con esa radio que además de oírse, se ve y que pues que invita como a crear como otras relaciones con esto que llamamos radio. Lo dejo por allí. Ahí quedó el link de Caben todos los sonidos. ¡Lo encontraste! Gracias Ay, qué por emoción. estos grandes descubrimientos del día Sí. de hoy. Recuerden que acabo de decir ahí por el chat que pueden escribir sus preguntas o comentarios y ahorita como si fuera un programa de radio vamos a leerlos y darles la palabra a las personas para que puedan ampliar esa información. Yo he estado compartiéndoles algunos pantallazos de la revista que pues está muy interesante. Al final les voy a contar dónde se podrá encontrar online a partir del día de mañana. Por ahora, quiero decirles que no es solamente la revista solita viene con una compañía, con una separata, que es el tema que viene a continuación. Como pueden observar, este tema del sonido es supremamente amplio, muy rico, cada vez que uno va fijándose en más cosas, aparecen muchas más aristas, muchas dimensiones inusitadas que son completamente maravillosas. Y ahorita nos vamos a meter entonces a la separata, a una experiencia de investigación que tuvimos con Alberto, y Alberto es quien va a presentar a nuestras últimas participantes y quizás si nos queda un tiempo al final podemos recoger, todos podremos entender cómo estos temas tienen muchas conexiones significativas. Entonces, Alberto, te dejo la palabra para que presentes nuestra experiencia pedagógica con esta herramienta didáctica para educación básica primaria y nos presentes a las invitadas que vienen a continuación. Muchas gracias, Lorena. Bueno, buenos días a todos, a todas las personas que nos acompañan y que han dedicado este tiempo para estar presentes aquí en el lanzamiento de la revista Papel de Colgadura. Como lo acaba de decir Lorena, pues hemos estado trabajando desde hace algún tiempo en tratar de aterrizar, digámoslo así, los aspectos teóricos, conceptuales que tienen relación con el paisaje sonoro y con la sensibilidad sobre lo sonoro, un tema tan importante, pues ya hemos podido ver a lo largo de las exposiciones de Sebastián, de César, de María Juliana, todo esto que tiene que ver, digámoslo, con un universo que cada vez debería ser más amplio por la importancia que tiene. Y quizá para nosotros la importancia que ha ido ganando cada vez más en la medida en que nos hemos ido metiendo en aparte de lo sonoro, de ese sentido tan vital para nuestra existencia, es el hecho de poder ir aterrizando
hacia la educación, hacia la parte pedagógica y hacia la parte didáctica, estos elementos pues, que han sido estudiados por diversos autores en distintos contextos. En ese sentido, pues tuvo la idea en el momento en que presentamos el trabajo con Margarita, tuvo la idea Margarita de decirnos, bueno, ya que hay ese trabajo que han hecho ustedes sobre las herramientas sonoras, hagamos una separata en papel de colgadura. Entonces, es esa separata la que aparece y aparece como separata justamente porque pensamos que debe ser un elemento que sirva para diferentes motivos, entre otros, el poderlo tener en el aula, el poderlo tener con sus hijos, con sus hermanitos, con diversas personas y que lo puedan disfrutar. Sobre todo eso, hemos pensado que sea un elemento de disfrute. Por eso es el juego el que anima, digámoslo así, la relación con el sonido en la separata. Así pues, ella está diseñada para un uso pedagógico, práctico, que ayude a comprender, sobre todo, e incorporar la sonoridad, por un lado, como un aspecto formativo sensible, y por otro, como herramienta lúdica, creativa, ligada profundamente a nuestras vidas. Y haría hincapié yo en este momento en la profunda raigambre que cada vez tiene lo sonoro como conciencia sonora en estos momentos en que el confinamiento debido a la pandemia nos ha obligado, nos hemos visto obligados a escucharnos, a escuchar lo que hay alrededor, las voces que vienen, los pájaros, las canciones, las diferentes sonoridades que aparecen, hay algo, digamos, lo nuevo que irrumpe en el universo sonoro cotidiano. De otro lado, pues simplemente quiero agradecer a las personas que junto con nuestro trabajo hicieron parte, digo, el trabajo del seminario de arte de la universidad, hicieron parte en un aspecto muy importante que es el aspecto, digámoslo, de retroalimentación. Tuvimos la gracia de poder contar con la voluntad de docentes de la institución educativa técnica industrial 10 de mayo de Cali, con las maestras que ahora nos comentarán algunas partes de la experiencia que tuvieron, y por otro lado con estudiantes de diversas licenciaturas de la Universidad ICESI, con quienes tuvimos oportunidad de mostrar en una clase muy interesante, en un taller, lo que habíamos ido avanzando de la caja de herramientas. Simplemente, pues quiero decir que esta caja de herramientas sonoras apunta a la comprensión de la importancia del sonido en diversos ámbitos de la vida humana, más allá del aprendizaje de contenidos que lo relacionen con una disciplina de conocimiento en particular. La caja de herramientas sonoras es un elemento didáctico diseñado para contribuir al desarrollo de la sensibilidad sobre el paisaje sonoro, concepto de filiación reciente en nuestro medio que, sin embargo, cuenta con un importante desarrollo en los ámbitos educativo, académico y artístico en otros países. Por ese motivo, desde el Seminario de Arte de la Universidad ICESI, nos hemos abocado a la tarea de diseñar este dispositivo pensando en la importancia que el aspecto sensible, en este caso desde la sonoridad, reviste para la formación y desarrollo de la persona desde su temprana edad, así como para el fortalecimiento del conocimiento sobre la potencia del fenómeno sonoro, mucho más allá del ambiente escolar, toda vez que su influencia toca innumerables facetas de cada acción cotidiana. Para el efecto, la herramienta recurre al juego como aspecto intrínsecamente vinculado con el desenvolvimiento sensible y cognitivo de cada individuo. En este caso, pues pensamos en principio en los niños, las niñas que hacen parte de nuestras escuelas, de nuestros colegios y que seguramente en la medida en que vamos dándoles elementos
Ya decía Sebastián al principio que somos una cultura muy visual. Si les damos elementos que los ambienten conscientemente con una cultura aural, seguramente habrá unas disposiciones mejores para la escucha. Y quiero hacer hincapié para la escucha de lo otro y para la escucha del otro, hablando políticamente. Nos han acompañado en el seminario siempre, pues, Isabel Arciniegas, Marisabel Galindo, Ángela Guzmán, Lorena Marín, Estefanía Mejía, Joaquín Yorca y quien les habla. Y en este momento, pues, quiero darles la palabra a dos de nuestras invitadas, Claudia María Rivera y Marisabel Gómez. Claudia Marina Rivera, perdón, es normalista, licenciada en Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Gestión Educativa de la Universidad de Santander. Es docente de básica primaria. Por otro lado, Marisabel Gómez es licenciada en Literatura con especialización en Informática y Multimedia en Educación y magíster en Educación de la Universidad ICESI. Es docente y tutora del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación. Con motivo de la presentación de la revista, quisiera pues decirles a Claudia, a Marisabel, cómo promover la escucha atenta en el aula, qué hacen ellas, cómo vieron y cómo jugaron un poco con esta herramienta de la cual les estoy hablando. Así que adelante, tienen ustedes la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad y este espacio. Como decía pues Alberto, yo soy tutora del programa Todos Aprender, entonces yo acompaño a la institución educativa 10 de mayo, trabajo directamente con las maestras de básica primaria de transición a grado quinto y cuando escuchamos a Lorena y Alberto con esta propuesta, pues la encontramos muy interesante. Sin embargo, la institución maneja distintas dinámicas que dificultaron un poco la implementación de la herramienta. Sin embargo, se logró llevar a cabo. Entonces yo les voy a hablar un poco del contexto de la institución para que podamos comprender pues esas dinámicas que son disruptivas allí, y Claudia les va a contar cómo hizo ella la implementación de la herramienta. Entonces, la historia de nuestra institución es un poco, no, es muy particular, porque la construcción, el origen de la escuela está determinado o está ligada a los sucesos trágicos ocurridos el 7 de agosto de 1956 en la ciudad, cuando hacen explosión 7 camiones cargados de dinamita en las cercanías de la estación del ferrocarril. Los damnificados de esta catástrofe fueron ubicados en esta zona casi rural de Cali, del Cali Viejo, pues, en terrenos llenos de lagunas y de desniveles a los que hubo que hacerles el respectivo relleno. La zona fue urbanizada gracias a la solidaridad internacional y a los esfuerzos del Estado a través de la Fundación Ciudad de Cali y de la Corporación Nacional de Servicios Públicos, llamado luego Inscrediat, y posteriormente INURBE. En un área de 90.450 metros cuadrados distribuidos en 25 manzanas y 2 zonas verdes con 547 casas de zinc tipo prefabricado que se fueron ubicando sobre las planchas de cemento vaciadas sobre el terreno. Incluso casas que aún se mantienen en pie. ¿Ya? Estas familias que fueron ahí reubicadas, con el tiempo fueron transformando estas casas, pero hay muchas casas que aún se mantienen. Incluso por eso el barrio es denominado también barrio de lata. Bueno, las estructuras de estas casas fueron traídas de Canadá y ya sentadas las familias se vio la necesidad de una escuela para este barrio. Entonces es ahí como nace pues, la oportunidad de crear la escuela con una fundación del barrio Agua Blanca y con la iniciativa de los líderes comunitarios. Entonces este contexto es importante que se conozca porque la institución no se funda como un proyecto inicial desde un comienzo del Estado, sino que surge de la necesidad de atender a estos niños que llegaron que fueron víctimas de esta explosión. Entonces, la escuela se ubica en un lugar que determina muchas cosas que pasan allí. Yo cuando veo la institución es como si estuviera viendo un pueblito, porque
la escuela tiene al lado la iglesia, por otro costado tiene la estación de policía y el centro de salud, por otro costado tiene un parque, y por el otro costado pasa la calle por donde pasan los buses que van hacia Jamundí y hacia todo el sur del Valle del Cauca y norte del Cauca. Entonces, esos buses pasan todo el tiempo pregonando hacia dónde vamos. Bueno, además de esto, la institución es de carácter industrial, entonces tiene talleres de metalmecánica, de modistería. Entonces, todas estas condiciones hacen pues un paisaje sonoro externo. Además de ese paisaje sonoro externo, la institución no cuenta con muros, sino que lo que delimita la escuela es una malla, y de esa malla al inicio de los salones hay más o menos 1,5 metros. Estos salones tienen unos ventanales grandes y hacia el exterior, y hacia el interior, que está el patio central, son ventanas que tienen ladrillo calado. Entonces todo el tiempo está entrando tanto el sonido externo como el sonido interno propio del interior de la escuela. Los sonidos de la escuela: está el restaurante escolar y el restaurante externo, pues la cafetería donde los niños compran, pero también como reciben refrigerio. Entonces está el restaurante de la olla pitadora, la bulla de las ollas, está el micrófono, el colegio cuenta con unos parlantes alrededor, entonces desde la coordinación, cuando solicitan estudiantes o maestros, se usa el micrófono que se escucha en todo el colegio. El patio está ubicado en la zona central, donde los niños hacen pues educación física. Siempre hay un grupo en educación física, y todo este ruido de la educación física se escucha pues en los salones que están alrededor. Tenemos el refrigerio, la entrega del refrigerio. Entonces todos los niños salen de sus salones para ir al refrigerio. Entonces son más o menos unos 24 salones, unos 24 grupos que están saliendo y volviendo nuevamente al salón, que vuelven pues del refrigerio. ¿Qué más tenemos así que yo recuerde como rápido? Bueno, al lado de los salones, al interior, construyeron unas bancas de cemento para que los chicos pues pudieran sentarse allí a la hora del descanso, pero regularmente tenemos la situación de que no hay algún maestro. Entonces los estudiantes se sientan en estas bancas mientras que los otros grupos están en clase, y entonces los salones casi siempre están escuchando las risas y los comentarios de los estudiantes que están en el pasillo mientras que ellos se encuentran en clase. Bueno, ya en el aula de clase, eso es el interior de la escuela. Ya en el aula de clase, pues se presentan dinámicas propias de la cultura y hábitos de los estudiantes que la conforman: el tono de voz, el acento, cómo están enseñados, porque cuando ellos llegan a la escuela ellos ya tienen unos hábitos que son los de su familia, entonces tienen unas formas de hablar, de escuchar y de comunicarse. Entonces todo eso también afecta el interior del aula. En la institución en especial, el sonido es un agente que altera la dinámica escolar, así se logra el silencio dentro del aula. Los sonidos externos al aula y a la institución distraen a los estudiantes e interrumpen la continuidad de la clase y las estrategias que en ella se abordan. En el aula, en muchas ocasiones, no se pide que los estudiantes moderen el tono, se les debe pedir al contrario que suban el tono para poder ser escuchados. A pesar de todo esto, los estudiantes se muestran interesados y participativos en las actividades que tienen que ver con la oralidad y la escucha activa. El juego es una herramienta para enseñar la habilidad comunicativa de la escucha activa. Los juegos enseñan a escuchar y fomentan la cooperación, el trabajo colaborativo y cooperativo en los niños. Además, en el aula las maestras ponen pues en funcionamiento una serie de pautas que en ocasiones son pactadas, no son impuestas, sino pactadas entre la maestra y los niños, con el objetivo pues de enseñar de manera atenta y de escuchar de manera atenta.
Entonces, entre esas están, pues, enseñar a mantener el contacto visual con el interlocutor. Se debe prestar atención a lo que se está diciendo y cómo se está diciendo, a escuchar con interés sin interrumpir y sin juzgar, mostrándose pues abiertos a las ideas que los otros tienen y que no coinciden necesariamente con la de ellos. También es clave reconocer pues las ideas principales de ese discurso que se está escuchando y respetar el tiempo del interlocutor, no presuponer lo que el interlocutor va a decir y precipitarse pues en esas respuestas, sino que se trabaja con ellos a contestar o a replicar cuando el otro pues ha terminado de hablar, tener en cuenta la postura, la expresión, los gestos, que son aspectos pues que son muy importantes en la comunicación y que ellos pues aprendan a cuidar de esos detalles. Se practica con ellos o se ejercita con ellos, que después de escuchar el discurso se hacen las preguntas para aclarar pues como los contenidos o para ofrecer una respuesta, ser empáticos, entender que el interlocutor se expresa de la mejor manera posible y que a la hora de responder se le puede pedir que haga algún tipo de aclaración de manera respetuosa para entender mejor el mensaje. Bueno, con hábitos como estos, los niños aumentan la autoestima y la seguridad en sí mismos, agilizan el oído y los sentidos y desarrollan la empatía. El reto para los maestros de una escuela oficial, más allá de lograr un espacio silencioso para el aprendizaje, está en lograr captar la atención de los estudiantes con su discurso y con las estrategias que planifique para mantener a los estudiantes interesados por aprender, al comprender que estos aprendizajes son significativos para su contexto, su vida y su realidad. Ahora entonces los dejo con Claudia, que les va a contar cómo implementó ella la herramienta. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. He escuchado atentamente las exposiciones de cada uno y realmente es maravilloso escuchar el trabajo de todos y tengo muchas ventanas o puertas para mi trabajo cuando regresemos a la escuela, creo yo. Como lo dice el autor Murray Schafer, yo creo que la escucha es fundamental en todos los niveles de la escolaridad, tanto en el nivel inicial como en el preparatorio y de ahí en adelante todo lo que tiene que ver con la primaria, la secundaria y la universidad. Como docentes debemos crear ambientes de aprendizaje en donde la escucha sea fundamental, donde podamos de una u otra manera entablar una comunicación asertiva que está basada en la escucha y poder hacer nuestro quehacer pedagógico más ameno cada día. El trabajo que nos ha compartido Lorena y Alberto fue un trabajo maravilloso. Lo realicé con muchísimo amor con mis estudiantes en esa época que fue el 2019, trabajamos con un grado tercero y las demás compañeras trabajaron también con tercero y cuartos de primaria, donde aplicamos pues el trabajo que nos han compartido, que es oír, jugar, recrear, la formación de la sensibilidad sonora. Nos compartieron la caja de herramientas y les voy a contar un poco acerca de cómo nos fue. Claro está que todo esto es para promover la escucha atenta en el aula. Empezamos con un cuento maravilloso que se llama, a ver, por aquí lo encuentro, denme un segundo, se llama... El de Juana la campana de Hebra la culebra. Exacto. Ajá, Juana la campana, Hebra la culebra, es que siempre se me olvida Juana la campana. Este cuento maravilloso nos lleva y nos posibilita a compartir con los niños un mundo en el que no habitan inicialmente. Todos sabemos que estamos en la urbanidad y nos lleva allá a ese lugar que puede ser un bosque, que también nos remota al mar, nos trae cantidad de emociones, de recuerdos de vacaciones, de recuerdos de visitas, a sus familiares, a niños que incluso nunca han ido al mar. Entonces,
Fue una idea maravillosa donde cada uno pudo expresar diferentes emociones de cuando fue al zoológico, de cuando fue a una finca, de cuando fue a un lugar. Y fue un encuentro de emociones de los niños. Incluso trabajamos durante una semana este cuento, donde los chicos pudieron llevar, algunos que habían ido al mar y tenían la caracola, pudieron llevarla al salón y poderle compartir a los demás cómo se escuchaban las olas del mar a través de la caracola y cosas así por el estilo. Grabamos algunos sonidos de diferentes animales, pájaros, como hacía la serpiente. Bueno, fue una idea maravillosa y fue importante saber que los niños a través de ese tipo de actividades logran la concentración y la atención, que es tan difícil, como lo ha mencionado la profesora María Isabel, en un ambiente tan lleno de ruidos externos y ruidos internos. Entonces, de esta manera nosotros podemos lograr la atención de los niños y poder interrelacionar diferentes asignaturas y compartir diferentes espacios y objetivos de aprendizaje con estas actividades. Otra actividad maravillosa fue la denme un segundo, mi cuerpo, un sonido, creo que lo están compartiendo. Esa se llamaba Mi Fuente Sonora, la otra se llamaba una Sociedad Sonora. Con la Sociedad Sonora compartimos diferentes ideas, incluyendo el reciclaje, incluyendo los sonidos externos, identificar por qué los sonidos nos muestran y nos enseñan algo definido, como las sirenas de la ambulancia, la de los bomberos, cuando pasa el carro de la policía. Entonces cuando suenan las campanas de la iglesia, saber que es un momento triste, porque muy seguramente casi siempre llega a una persona murió y entonces las campanas están sonando y entonces empiezan a entrelazar todas esas emociones y decir, están tristes, se paran los niños en la ventana, mirar las personas que entran tristes a la iglesia, o cuando pasa el policía con el ladrón. Todo este poco de interrupciones, por decirlo así, también nos llevan a poder utilizarlas y poder hacer otro tipo de aprendizajes con ellos. Entonces, es decir, ¿por qué son importantes las competencias ciudadanas también? Porque es importante reciclar, porque es importante escuchar o respetar el vecino, escuchar la música a un poco abajo sonidos, a poco volumen, saber que el otro también tiene un derecho y que yo también tengo el mío, pero que debemos aprender a convivir. Este tipo de juegos nos llevan a poder interrelacionar todos estos aprendizajes con los niños. Otro que nos pareció muy importante con los niños es el del cuerpo suena, a ver, es que no lo encuentro aquí, son tantos. Cuerpo, una fuente sonora, creo que se llamaba. Pudimos trabajar con los niños, hacer consciente los sonidos de nuestro propio cuerpo. Entonces jugamos, exacto, soy una fuente sonora, SS. Pudimos trabajar con los niños el sonido de nuestro propio cuerpo, saber que nuestros órganos, algunos se sienten, suenan, como el corazón, como el estómago, en ocasiones, poder saber que a veces no somos conscientes de eso y que los niños pudieron jugar al doctor, pudieron con algunas botellitas de empaques de bebidas, pudimos hacer el aparatico para poder escuchar el corazón, jugamos a escuchar los pulmones. O sea, es una cantidad de habilidades que se pueden trabajar en el aula a partir de esto, de este espacio sonoro, de esa exploración de lo sonoro. Y realmente fue muy interesante con los estudiantes poder hacer la descripción. Recuerdo que cuando tuvimos una reunión con Lorena y con Alberto acerca de cómo nos había ido con la caja de herramientas, pues fue maravilloso porque pudimos contar y las demás compañeras pudieron contar la experiencia que habíamos vivido. Yo hice la mayoría en diferentes ocasiones, lo único que hice fue poder utilizar la herramienta que nos habían compartido y poder vincular todos los aprendizajes que teníamos dispuestos para esa época y para ese periodo y poderlos vincular a una actividad como esta.
Entonces, pues pienso que realmente no es algo tan común, o al menos en los años que llevo como docente, no me habían hecho una propuesta así como tan específica, tan detallada, tan interesante como todo lo que acabo de escuchar de cada uno de los expositores anteriores. Me parece pues maravilloso que nos hayan compartido y hacer parte como de esta pequeña experiencia dentro de nuestra institución. Y pues la verdad, creo que hace parte de mi archivo como docente y de poder, como fue el año pasado y pues este año por la pandemia estamos desde aquí, poderla seguir utilizando cada que podamos, ¿no? Vincularla como a nuestro plan de aula y poder seguir realizando las actividades de manera tan amena con los estudiantes. También me gustaría comentar acerca de lo que hemos vivido en este momento en cuanto a la pandemia y que nos ha llevado pues al aula virtual. Sabemos que muchos de nuestros chicos no cuentan con la conectividad necesaria, pero que hemos tratado de hacer lo mejor, aprender a escuchar, mira, apágale, desactivar el micrófono cuando vas a hablar, esperar el turno del otro, o sea, todo esto de lo sonoro nos ha llevado y de la virtualidad nos ha llevado a todavía a que los niños aprendan aún más a escuchar el otro, porque si no, pues las clases virtuales serían un desastre. Entonces, como son niños tan pequeños, nos ha llevado de pronto a volver a tener en cuenta que el sonido, que mira, que si tienes el micrófono abierto vamos a escuchar todo lo que pasa en casa, la persona que pasa vendiendo la mazamorra, el señor de los aguacates. Entonces, hemos tratado de ir enseñándole a los niños durante estos meses de pandemia a poder escuchar, a estar atentos, a poder escuchar al otro cuando habla, no simplemente a la profe, sino que todo esto de lo sonoro nos enseña y es fundamental para poder trabajar las competencias ciudadanas y que podamos aprender a vivir entre todos. Y en este caso, pues a aprender a recibir los encuentros virtuales de una manera muy ordenada, muy organizada, donde todos tienen la palabra y a todos los podemos escuchar. Yo creo que una de las conclusiones que yo puedo decir de esta herramienta sonora es que enriquece totalmente los espacios de enseñanza-aprendizaje de nuestra institución, y yo creo que cualquier otra institución es posible que también suceda. Poder incorporar el paisaje sonoro en el aula es una oportunidad de permitirle al otro percibir, ser escuchado y ser atendido también en el momento oportuno, porque pues eso es lo que en mi caso transmitimos a los estudiantes. Todos tienen derechos a ser escuchados en su debido momento. También quisiera decir que es fundamental para el proceso que nos permite formar ciudadanos en lo sensible, en críticos y con respecto a la vida y en las diferentes situaciones. Y también que es fundamental para el proceso y el desarrollo individual y colectivo de nuestros estudiantes. Terminaría como diciendo esas conclusiones muy sencillas que pude recopilar de esa experiencia. Muchísimas gracias, Claudia y Marisabel, por esos comentarios y esa retroalimentación tan interesante que nos han dado con respecto a esta implementación del piloto de la caja de herramientas. Esa es una investigación que nos parecía interesante. Yo creo que acá podemos hacer una conexión de varios temas. Yo quería también darle la palabra a la profe María Juliana, pero antes de eso, de pronto si Alberto tenía alguna apreciación con respecto a lo que las profes nos acaban de compartir, sino también la idea era que María Juliana le diera la palabra de pronto a sus estudiantes, porque acá hay muchas reflexiones que se conectan con lo que ella está impartiendo en sus clases. Gracias, Lorena. No, simplemente volver a dar los agradecimientos a Claudia, a María Isabel y a las demás docentes que estuvieron tan atentas para la retroalimentación tan importante que tuvimos. Por cuestión de tiempo, pues yo sí creo que es importante darle la palabra, como lo decía Claudia, ahora a los estudiantes,
Adelante, gracias. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Yo creo que todos tenemos muchas ganas de poder salir y buscar otra vez esos sonidos y poder grabarlos. Justo estábamos hablando de eso esta mañana en un ratico que tuvimos de clase antes de empezar, pero quería pues contarles a los panelistas y a la gente que está viendo esta transmisión que en la clase de cultura oral hemos estado ya haciendo algunos ejercicios de sensibilización sonora también. Hicimos la famosa limpieza de oídos, hicimos ya un audiorretrato, una experiencia de cómo contamos algo de nuestra vida, cómo contamos quiénes somos a través de los sonidos y de la narración. Entonces ya con estas experiencias de sensibilización sonora que los estudiantes de este curso han tenido en este mes, que ha estado bien intenso, quería preguntarles si desde esa experiencia ustedes, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención o lo que más los ha sorprendido sobre el sonido? A los estudiantes que nos están acompañando aquí en el Zoom, que muchos de ellos vienen de otras disciplinas distintas a la comunicación, distintas a las artes, vienen del derecho, vienen de la ingeniería bioquímica, vienen algunos desde las ciencias políticas. Entonces quería saber qué es lo que más les ha sorprendido y si alguna de las experiencias que escuchamos aquí se conectan con ese descubrimiento del sonido pues que han tenido en este mes de clase. Entonces les damos la palabra a los estudiantes de cultura oral. El que quiera puede por allí alzar la mano o decirnos por el chat. Yo podría hacer un aviso mientras ellos organizan sus discursos, sus preguntas, y no sientan pena ni temor, que este es un espacio de participación en el que no hay que ser gran conocedor y conocedora. Absolutamente todas las personas aquí presentes podemos ser sensibles ante el mundo sonoro que nos rodea. Y yo creo que eso es algo fundamental que lo entendamos. Por ahora quería contarles que en esta edición de Papel de Colgadura participaron otras personas con sus aportes de artículos, de narración de experiencias, y quiero mencionarlos en estos momentos porque fue muy valioso y sin esos aportes no hubiéramos podido editar la revista. Entonces están Karina Franco, Mario Duarte, Jorge Rodrigo Sidal, José Manuel Páez, Luis Castaño, María Alexandra Marín, Margarita Cuellar, con su experiencia, su reflexión sobre los sonidos en cuarentena, Mariana Rivera, que tuve la oportunidad de entrevistarla, Lina Teresa Bastidas y Adriana Carolina Correa, junto con María Juliana Soto y César Torres, que están aquí acompañándonos y nos han podido compartir un poco sus experiencias que están ahí publicadas en la revista. Esta revista va a estar disponible a partir del día de mañana. Si ustedes ponen en Google ICESI, revista Papel de Colgadura, o ahorita les vamos a compartir el enlace específico donde la pueden encontrar, y van a encontrar estos dos documentos, tanto la revista en su versión número 19, como la separata donde está la caja de herramientas y la experiencia que acaban de compartir las docentes de la institución educativa técnico-industrial 10 de mayo. Ahora sí, este es el momento de compartir alguna experiencia, no sientan temor. También de pronto las otras personas que quieran participar, abierto el micrófono. Sí, yo iba a hacer como una anotación sobre la pregunta de qué los ha sorprendido, porque creo que para todas las personas que empezamos a conocer el sonido como con más profundidad y empezamos a percibirlo y a entenderlo y a sentirlo como sentir realmente su presencia, hay algo que nos sorprende, ¿no? En eso, porque pues, el sonido está ocurriendo todo el tiempo, pero pocas veces somos conscientes. Entonces ya con esta sensibilización, por eso me parecía importante esta palabra de la sorpresa o de esto que nos llama mucho la atención, que de pronto se conecta con alguna de las experiencias que nos compartieron los panelistas. Bueno, ¿quién quiere empezar? O si César Torres o Juan Sebastián también quieren compartir algo. Buenos días. Esmeralda, dale. Hola. Esmeralda.
Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Escuchando atentamente sus aportes, creo que estoy gratamente sorprendida y me ha gustado mucho, mucho, mucho esta reunión porque creo que pues nos han aportado muchísimo a lo que estamos viendo en la clase y en general a toda esta posibilidad de sensibilizarnos con los paisajes sonoros y con el sonido en general. Bueno, yo creo que la experiencia en la clase ha sido algo nuevo porque nunca había concebido como el sonido desde una perspectiva tan amplia. Y ahora con la charla que dio una de las panelistas sobre cómo se utilizan estas metodologías de los juegos sonoros en las clases y en las aulas y lo que posibilitan los estudiantes para sensibilizarse, para generar como experiencias de aprendizaje significativas para que ellos se puedan conectar con el mundo, me parece súper, súper valioso. Y pues yo quería comentarles algo, no sé, como muy abierto, eh, lo que me pensé ahora. Creo que así como la virtualidad nos ha producido, pues, tener que conectarnos con nuevas cosas y con como con estos medios tecnológicos que yo creo que en sí mismo tienen un ruido y tienen como un sonido que generan. También pienso que las redes sociales de alguna forma tienen sonidos, que nos evocan sonidos. eh, y creo que muchas veces estamos inmersos en esta cantidad de voces, en una cantidad, yo no sé, como una dinámica muy diferente a la que uno puede explorar en el mundo externo. Entonces creo que una apuesta muy interesante sería de pronto alejarnos de este mundo que está aquí como tan intangible, pero tangible, y volvernos a conectar con cómo suena un pajarito, cómo suena la calle, cómo suenan los pasos de mi abuelo, o el señor de la mazamorra, como decían acá. Entonces me parece súper, súper chévere poder utilizar todas estas formas con los estudiantes, porque creo que los estudiantes, pues, de una edad para acá, estamos demasiado metidos con la tecnología. Creo que no podemos pasar, no sé, menos de 5 horas sin estar conectados, siempre estamos con el celular o con el computador, o al igual que las personas que enseñan y trabajan, bueno, me imagino que las personas mayores también, pero me parece como una oportunidad muy, muy, muy interesante para aprovechar estos paisajes sonoros que a veces desconocemos o que ignoramos. Entonces, pues ese era mi aporte desde lo que pude, eh, digamos, hacer como un aporte rápido. Entonces, pues muchas gracias a todos por todo lo que han hablado. Súper, súper chévere todo, los felicito y pues que continúen en este descubrimiento de lo desconocido. Gracias. Gracias, Esmeralda. Muchísimas gracias por tu comentario. Muchas gracias por, María Juliana, por haber invitado a tus estudiantes. Yo creo que este es un tema muy fascinante porque, como decíamos ahorita, está todo el tiempo alrededor, pero no somos muy conscientes de qué tanto esto nos permea, rodea nuestras prácticas y conecta muchísimas dimensiones de la experiencia vital que van desde lo social a lo físico, lo más, incluso lo fenomenológico, el recuerdo. Bueno, hay un montón de sonidos impresionantes que nos rodean. No sé si hay otro comentario más, pero de todas formas, como ya estamos llegando al mediodía, este es el momento en el que ya vamos llegando a la parte final de nuestro encuentro. Yo sé que empezamos un poco tarde por esos problemas técnicos que siempre están allí a veces. Entonces, bueno, queríamos contarles que ahorita Margarita acaba de compartir un enlace para descargar la revista de forma inmediata, pero dentro de un tiempito va a estar la revista en isesi.edu.co/papel de colgadura. Allí están las ediciones anteriores y van a encontrar próximamente estos dos textos tan importantes que han sido recientemente publicados. También darle las gracias a todas y todos los participantes del día de hoy, a Juan Sebastián, a César Torres, a María Juliana,
a Claudia, a Marisabel, Alberto también por estarnos acompañando y contándonos la experiencia, y a Margarita Cuellar por introducir este cierre de ciclo investigativo que gira alrededor del sonido y nos parecía tan fundamental. Si alguien quiere decir unas palabras, adelante, el micrófono está abierto ya para ir cerrando. Solamente diría que para quienes tienen la fortuna de contar en su casa con quien les pueda ayudar a hacer almuerzo, pongan atención a los sonidos que nos indican que ya están en efecto los frijoles en la pitadora, el jugo en la licuadora, todos los sonidos de la casa, que ya que estamos confinados en la casa, también nos indican los cambios de hora. ¿Sí? Es un buen ejercicio también escuchar a la casa y escuchar las actividades de la casa. Y ahí también hay que preguntarse quién las hace, ¿no? En esta nueva lógica de pensarnos cómo nos dividimos de manera más equitativa las tareas del hogar, también pensemos quién está cocinando esos frijoles y a quién le corresponde después lavar los platos. Quiero agradecer a todos y todas por aceptar la invitación. Ofrecerles disculpas por la inconveniente que tuvimos en términos de logísticos, pues siempre se nos escapa de las manos. Todavía me queda mucho por aprender de esas plataformas y ustedes fueron muy pacientes, tanto los invitados y las invitadas como las personas que nos están escuchando. Espero que puedan atender la grabación una vez quede hospedada en el YouTube del Departamento de Humanidades, puedan verla completa. Y pues dejo el micrófono abierto unos minutos por si quiere algún estudiante o una estudiante hacer una intervención final antes de despedirnos. Hola, yo, Felipe. Pues nada, Adelante, sí. Sí. como estudiante de música, sí, que valoro tanto los sonidos, tanto musicalmente hablando como los demás, me parece que es algo muy interesante lo que hacen, digamos, en torno al sonido, digamos, esa manera de tener esa conciencia de, de todo lo que nos rodea y cómo nos afecta. Me parece que es algo digno de admirar, algo que nosotros aquí no hacemos y a veces no se trata de, digamos, las personas, sino también la cultura en la que nosotros vivimos, ¿no? Pasa mucho tanto en la música, en Colombia, eh, que mucha gente la mira como por debajeada, ¿no? Digamos, con respecto a otras carreras. Entonces me parece que la investigación que ustedes hacen y el aporte que le hacen a decirle a los demás, mira, el sonido has vivido toda la vida con él y te aporta de esta manera y puedes ver estas cosas con el sonido, ¿sí? Me parece que es algo supremamente interesante, no solo para decir a los demás, pues mira, los sonidos importan, la música importa y tienes que ponerle cuidado porque eso hace parte de tu día a día, sino que la está mostrando como lo que realmente es. Y por fuera, en ciudades en Europa, en los Estados Unidos, el sonido es algo muy importante para la gente, ¿sí? Cuando consideras de que un músico tiene, o sea, tiene el mismo valor que puede llegar a tener un profesor, que puede llegar a tener un médico, porque es quien es capaz de transmitir obras que tienen mensajes, que tienen cosas para el mundo, me parece que es algo pues extremadamente importante de resaltar. Entonces, pues como estudiante de música, pues me gusta agradecerles que tengan digamos, ese amor por el sonido, por querer transmitirlo, por querer eh, llevarlo más allá y mostrar a la gente lo importante que es. Entonces, pues muchas gracias y fue de verdad un espacio muy interesante. Tanto también las clases que he visto, tanto con la profe Lorena, que veo grafías, creo, como con la profe María Juliana, que veo aural. Han sido cosas bastante interesantes lo que he podido ver y son realmente clases selectivas que merecen la pena de que los estudiantes sigan yendo y sigan participando de ellas. Son bien constructivas y creo que bien importantes. Gracias, Luis Felipe. Quiero aprovechar su intervención, que me parece muy importante, también para recomendarle uno de los textos que hay en la revista en donde participa un músico nuestro que es Rodrigo Mata, quien también hizo algunos talleres con ustedes allí en la universidad sobre la música por señas. Al frente de su trabajo, que es desde la percumotora,
pues ha ido adelantando nuevas formas, digámoslo así, de acceder al sonido, a la música y facilitarlo de alguna manera. Entonces creo que lo va a disfrutar usted mucho y reitero pues como el agradecimiento por su intervención y por llamar la atención en este aspecto musical. Sí, afortunadamente, digamos, del programa de música hemos tenido pues mucho acompañamiento del el maestro Mateo de los Ríos y el maestro Carlos Bonilla. Y hemos tenido un trabajo con la percumotora. Eso fue hace 2 semestres ya, creo. Tuvimos un par de sesiones con ellos y fue algo bastante interesante. Es una nueva manera de ver, de abordar la música. Y, y también he tenido la fortuna de verlos a ellos en presentación en vivo, su grupo de la percumotora. Es algo bastante interesante y algo que merece la pena, de verdad. Ah, bueno, perfecto. Buen provecho. Yo quisiera, ahí me parece chévere, pues la música, ya que estamos hablando de la música, pues a mí fue justamente lo que me llevó a otras preguntas. Pues siempre me ha gustado, toco guitarra y siempre me he metido a escuchar, me encanta escuchar música. Yo quisiera igual hacer una invitación, claro, y es también que pues ha sido mi camino, es ir un poco más allá de los sonidos que nosotros generamos, ¿no? Que el hombre genera, ¿no? De entender que estamos conviviendo en un planeta con muchos otros seres que también hacen sonidos, que también se comunican por el sonido y que nos brindan una diversidad acústica y un paisaje sonoro lleno de vida que podemos aprovechar y simplemente es como también que identifica, es la reflexión que identifica nuestro paisaje sonoro en el trópico. Nosotros pues como siempre hemos tomado cosas que están afuera, ¿no? De los escritores, de Schaffer, que pues hizo unos aportes increíbles, pero hay que entender que también siempre esos aportes fueron hechos desde medios templados donde la cultura y la biodiversidad asociada son muy diferentes. Y me parece interesante, así como la música nos ha dado una identidad, también ver qué identidad tienen nuestros paisajes sonoros. Y entonces la invitación es esa, a que aprovechen, porque uno de los resultados también fue en que en todas las ciudades teníamos una diversidad acústica bastante importante y pues si te vas a la ruralidad, inclusive más aquí en Colombia, eh, aprovechemos que estamos en este país para también escuchar esos otros animales que nos acompañan. Y pues la invitación también es desde el arte, cómo podemos también tejer redes con la ecología, con el sonido, para crear también un hábitat que sea más saludable para todos, ¿sí? No solo para nosotros, sino también para los seres con los cuales vivimos. Súper, muchas gracias por esas invitaciones, por esos comentarios. Yo estoy profundamente agradecida por esta oportunidad de tejer desde distintos lugares experiencias sonoras, desde la escuela, desde la música, desde diversos entornos. Queda como, esta invitación me pareció interesante y como una buena oportunidad para seguirnos juntando alrededor del sonido. Creo que sería chévere hacer alguna otra cosa más adelante. Eh, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Creo que es la hora de los sonidos del almuerzo, como bien lo decía Margarita. Entonces, los dejamos a todas y todos para que puedan deleitarse con esos nuevos sonidos y seguir haciendo esas reflexiones chéveres que nos invitan a pensar en lo propio también. Muchas gracias, Lorena. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias, Margarita, Sebastián, Claudia, María Juliana, César. Gracias y gracias a los estudiantes que se conectaron también por invitarnos a nuestra clase pues con esta actividad de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ustedes. Muchas Hasta gracias. una próxima Gracias. oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno.